Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. San Mateo 5, 43, 44. Jesús nos dejó escrito en su palabra este gran mandato de amar a todo este tipo de personas. ¿A quiénes? Aquí nos da en esta palabra una definición, que es a los enemigos, a los que nos maldicen, a los que nos hacen mal, a los que nos aborrecen, a los que nos ultrajan. Y la palabra ultrajar quiere decir aquellas personas que cometen actos de violencia sexual, y también aquellos que nos persiguen. ¿Con qué finalidad Jesús nos dejó escrito esto aquí en San Mateo 5:43? Hay más finalidades, pero pues yo les voy a dar unas tres. Y la primera es ser perfectos como nuestro Padre Celestial. El segundo es para que ellos, con nuestro comportamiento, glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Y la tercera es para que sobre nuestras cabezas ascuas de fuego sean amontonadas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a quitar Dios de nuestra cabeza, de nuestra vida, muchos pecados, nos va a limpiar de muchas cosas que cometemos. El único santo y bueno, Dios, Jesús mismo lo dijo, era uno y es Dios. Bueno, y este texto de San Mateo 5:43, tan fácil de que está escrito ahí, pero es muy difícil para el ser humano, incluso para personas de comunidades cristianas, y hablo en general, no hablo de ninguna iglesia en específico, que es muy complicado a veces perdonar a todos estos tipos de personas que aquí nos nombra San Mateo 5:43. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque todavía no somos altamente tan espirituales o vivimos altamente en el espíritu como para nosotros, cuando nos pase o alguno de estos tipos de personas que acabamos de nombrar nos haga algo, pues simplemente lo olvidemos y ya, no nos volvamos a recordar de estas cosas. Por el contrario, algún tipo de estas personas nos hace esto y nos duele, y es normal porque somos humanos y porque son emociones que vienen innatas con el ser humano, como la ira, como el enojo, como la alegría. Esa es una emoción y siempre esperamos que esa persona que nos haga daño, que nos hizo daño, cualquiera de las que le acabé de nombrar, casi siempre el ser humano espera venganza. Y muchas veces no esperamos venganza de Dios como Él nos lo dice en Primera de Pedro 3, sino que queremos hacer nuestra propia venganza. Queremos, si no podemos vengarnos, porque muchos lo hacen, entonces les deseamos el mal. Eh, pero Dios no quiere, Jesús no quiere que nosotros, el ser humano, sea así. Repito, una de las finalidades es para que nosotros lleguemos a ser también como nuestro Padre Celestial. Y otra finalidad es para que también nuestros pecados, nuestras ofensas sean perdonadas delante de Dios, pues la palabra de Dios también dice que debemos de perdonar para que Él perdone también nuestros pecados y nuestras culpas. Pero repito, nosotros queremos es tomar nuestra propia justicia, queremos es vengarnos, queremos pagarle mal por mal, queremos desearle lo malo, los maldecimos en el secreto, que ojalá les vaya mal, pero no, eso no es lo que Jesús nos manda hacer. Él nos manda hacer todo lo contrario, pero repito, algo tan sencillo, pero es a veces muy difícil. Y también esperamos a que esa persona inmediatamente nos hizo algo, pues venga y nos pida perdón, humillados, arrodillados tal vez, pero no, no es de nosotros el hacerle entender a esa persona de que nos hizo mal, de que nos
nos hizo todo este tipo de cosas que acabo de nombrar, que está aquí, que nos ultrajan, que nos calumnian, que dicen toda clase de mal contra nosotros, no es el deber de nosotros hacerlos entender a ellos de que hicieron mal contra Dios, que pecaron contra Él y contra nosotros. Y esperamos que esa persona venga rápido y se disculpe con nosotros, nos pida perdón. Y mientras pasa ese periodo de que esperamos de que la persona que nos hizo daño venga y nos pida perdón, pues ahí está el peligro de que empecemos en nuestro corazón y nuestra mente a maquinar contra esa persona el mal, a que le vaya mal, pero no. Es Dios el que se va a encargar de esa persona, de hacerle entender algún día de que hizo mal contra nosotros, de que pecó, de que nos despreció también, de que hizo tomar decisiones que tal vez no eran las correctas porque nos llevó, nos condujo a eso. Entonces, mientras que eso pasa, mientras que Dios trata con esa persona, el deber de nosotros es, tan pronto nos pasa eso, es Dios, perdónanos, perdónanos. Porque es muy duro y es muy difícil cuando uno sabe que hace el bien, que actuó bien, y que venga otra persona a hacerle mal a uno y hacer todo lo que les acabé de nombrar, que está escrito en San Mateo 5:43, y hacer más cosas, a injuriarlo, a calumniarlo, a decir mentiras, en vez de ayudarlo a uno a decir mentiras para quedar esa persona bien. Es muy duro uno tener que perdonar a esta persona o a estas personas y tener que hacerle el bien. Y por allá en la Biblia hay un pedazo que dice, y si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Todo esto es muy duro. Es duro uno, repito, cuando sabe que uno hace el bien y que viene una persona usada por el enemigo, por la envidia y por muchas cosas más, o por simplemente juntarse con otra para hacerle daño, por conveniencia, porque muchos le hacen daño a otro y mienten y muchas cosas más por conveniencia. Es muy duro uno recibir toda esta clase de mal, pero tranquilos. Eh, el consejo es amar a esas personas. O sea, ¿cómo hacerlo? Por mi experiencia y testimonio le digo que no dejando acumular lo que nos hagan. Ese mismo día sacarlo, Dios ayúdame, Dios ayúdame. Mire lo que me hizo esta persona, la suelto en tus manos. Yo la perdono. Dios ayúdame a perdonar y sacar eso de nuestra vida, no acostarnos con ese odio, con esa ira, con esa rabia más que todo que nos da cuando alguien nos hace algo. Odio no, porque uno no va a odiar a una persona que venga y le haga a uno, no, no, es la rabia, pero la rabia con la ira va a causar en el corazón del ser humano raíces de amargura, y esa raíz de amargura va a traer el odio, y con el odio otras cosas más, y ahí estamos pecando nosotros contra Dios. Entonces, repito el consejo, y como testimonio le puedo decir de que debemos de inmediatamente alguien nos hace algo, yo sé que es duro, y si usted tiene que llorar en secreto, hágalo. Yo lo he hecho, y saque eso. Dios, ayúdame, ayúdame a perdonar, ayúdame, y acuéstese libre y suéltele eso que esa persona le hizo, suélteselo a Dios. ¿Para qué? Para que primero Dios nos perdone, para ser perfectos como Él, para que otros, a través de ver nuestra actitud, de que no le deseamos mal, de que no le vamos a pagar con mal, sino que vamos a esperar la justicia de Dios, de que Él es el que se va a encargar de esa persona, y algún día a esa persona Dios le hará entender de que nos hizo mal, y quizás Dios le dé la oportunidad de pedirnos perdón. Entonces ya nuestro corazón está preparado, está listo, porque de antes nosotros los bendecimos, oramos por ellos para que les vaya bien. Solo haciendo esto y con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos perdonar de todo corazón a aquellas personas que nombra San Mateo 5:43. Con la ayuda del Espíritu Santo. Y perdonar significa recordar sin dolor. Y quiero contarles como testimonio que yo una vez
de mi vida, en mi hogar, con la crisis que entré en mi matrimonio, cuando mi esposo decidió irse totalmente al mundo, al vicio, a los vicios, con sus amigos, que me hizo toda clase de mal a mí y a mis hijos. Ya en los videos anteriores les he contado algunas cosas de cómo él llegaba a la madrugada. Primero se perdía 2, 3 días por allá en los vicios con amigos, a gastarse el dinero, y llegaba muchas veces de madrugada a nuestra casa todo ebrio, todo borracho, a rompernos los vidrios de la casa, a rompernos las cosas de la casa, a golpearnos, a insultarnos, a hacernos toda clase de mal y a calumniarme a mí de una manera tan terrible que degrinó mi honra y mi integridad, no solamente a su familia, sino a todo el que él quiso decirle su versión. Y desafortunadamente todas esas personas no se pusieron a pensar de que debieron haberme escuchado a mí, o se hubieran tomado la molestia de ir al sector donde yo vivía, que para que hubieran averiguado cuál era la verdad. Incluso una iglesia que quedaba diagonal a nosotros, este pastor muchas veces tuvo que hablar con él, no siendo él el pastor de nosotros. Pero como éramos vecinos y yo entre semana o de vez en cuando me congregaba donde ellos, hubo un tiempo que por cosas que pasaron en la iglesia donde en ese tiempo me congregaba ahí, en esa iglesia, porque me quedaba cerca, por el sector, era en la misma cuadra donde yo vivía. Muchas veces este pastor tuvo que ir a hablar con él, con mi esposo, y ayudarnos a salvarnos. Y porque él se daba de cuenta por el escándalo, que llegaba a la madrugada a partir todo, a dañarnos todo, que llegaba la policía, que los vecinos la llamaban porque yo pedía auxilio, porque él muchas veces nos quiso, o sea, yo me asustaba, me daba miedo y yo me sentía indefensa porque yo no tuve ayuda de nadie. Yo le contaba a mi familia, le contaba a la familia de él, la gente de iglesia, y nadie hizo nada por mí. Más hicieron por mí gente que no conocía, porque los vecinos de ese sector eran los encargados de llamar a la policía para que me salvaran, para que evitar que este hombre quizás me hubiera ocasionado la muerte a mí y a mis hijos. Más me ayudó gente de otra iglesia, como ese pastor que vivía ahí, que se tomaba la molestia de ir cada nada a hablar con él y a orar en nuestra casa, a orar por nosotros, que gente que de verdad era cercana a mí. Y por eso yo digo hoy en día que las iglesias cristianas no están preparadas para manejar problemas de familia, de alcoholismo, de drogas, de hijos rebeldes. Siempre dicen es que esa es la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo, sí, pero un buen pastor, una buena familia pastoral, unos buenos líderes, una buena iglesia cimentada en el amor y en el dolor por el hermano que está sufriendo, créame que juntos, unidos, lograrán que esa familia, que ese hogar se salve. Y las iglesias no están preparadas para eso. Entonces, repito, a mí me ayudó más gente de afuera, gente que yo no conocía, que la propia gente que yo en esos momentos necesité. Por el contrario, mucha gente cercana a mí, incluso de iglesia, a mí me cerraron las puertas. Antes me juzgaban a mí, antes me calumniaban a mí, antes me echaban la culpa a mí, cuando era él que se embriagaba, que se gastaba la plata, que duraba 2 y 3 días perdidos por allá con los amigos, que llegaba a violentarnos, que por el vicio de él nosotros pasábamos necesidad. No nos acostábamos sin comer, pero sí pasamos mucha necesidad. Ya a mí me tocaba que recurrir a sacar fiados, a sacar prestado, a muchas cosas, porque claro, yo en ese tiempo
O sea, yo nunca, cuando me casé, yo nunca pensé que a mí me hubiera tocado que pasar por esta situación. Yo era muy ingenua en esas cosas. Y también es importante aquí que gente de la iglesia y gente de familia y toda la comunidad, toda la gente sepa que cuando hay un problema en la familia de adicción de drogas o cualquier otro tipo de alcoholismo, lo que sea, es necesario que ahí la familia y la iglesia, si la persona asiste ahí, le presten ayuda y que también esta familia busque ayuda psicológica y busque ayuda psiquiátrica, busque ayuda de la que sea profesional, porque sí, tenemos a Dios y el Espíritu Santo obra, pero cuando una persona no tiene la suficiente fe para recibir esto, es difícil. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Yo era nueva en eso, yo no sabía que a mí me iba a pasar eso. Yo nunca pensé que mi esposo nos fuera a hacer eso, que nos fuera a pagar de esa manera, después de ser un hombre que al principio de mi testimonio les conté que él vivía allá y acá, pero ya cuando nosotros nos formalizamos, que nos casamos, pues ya los dos juntos, pues nos cimentábamos en la fe, en la palabra de Dios y juntos íbamos a la iglesia y todo, pero ya cuando él empezó a no ir, pues yo lo ayudaba, ¿cierto? Y él se dejaba ayudar, se dejaba guiar, orientar a través de la palabra de Dios, a través de mis consejos. Pero cuando llegó el tiempo de que él ya no quiso nada, que él me dijo, yo no decido más esto, no quiero más esto, prefiero mis amigos y quiero el mundo, la libertad y todo lo que esto conllevaba, yo me metía en ayunos por este hombre de 3, 4, 5 días, pero no, él no quiso. Y en la misma palabra de Dios encontramos que muchos milagros que Jesús le hacía a la gente cuando él estuvo acá en la tierra, él les preguntaba, ¿tú crees? ¿Quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cierto? Y porque Jesús tal vez miraba que la persona tal vez no tenía la suficiente fe. Entonces él esperaba una respuesta. Él ya no quería. Y de tanto él hacernos daño y violentarnos y dañarme mi honra y mi integridad, con familias, con gente de iglesia, con amigos de él, con vecinos, algunos vecinos que de otro sector, de otro lado, mejor dicho, y familia de él, eh, le contaba versiones que no eran, y esta gente me odiaba a mí y odiaba a mis hijos como si nosotros le hubiéramos hecho algo a ellos. Y repito, nos juzgaban y nos calumniaban, y él, mi esposo, el papá de mis hijos, el marido, el hombre que tanto amé, después de hacer todo eso, se convirtió en mi peor enemigo y fue el causante de muchas lágrimas mías por más de 5 años y de mis hijos, de todo acto de violencia. Solamente, repito, Dios y mis hijos y ese pastor que vivía en ese sector, que tenían esa iglesia en ese tiempo de asambleas de Dios, más vecinos que en ese tiempo de sanidad pueden dar fe de que lo que yo digo es verdad. Nadie más. Y la policía, que era la que llegaba del cuadrante en ese tiempo, son los únicos. Tanto fue todo lo que pasó que él nos hizo, que ya nos quería matar. Recuerden que yo les dije que nosotros éramos muy bendecidos, teníamos carro. Y varias veces normal nos íbamos a pasear los domingos y de un momento a otro él decía, él se llenaba de odio, de rencor, de cosas y esto y aquello, porque es que la persona que tiene una adicción a las drogas, al alcoholismo, se hace la víctima. O sea, ellos hacen mal, pero le echan la culpa a los demás de sus desgracias, de sus adicciones. Y no, hoy en día que soy más madura en todo, en la fe, que soy más madura en conocimiento de este tipo de adicciones, de que he hablado con médicos, con psicólogos, con psiquiatras, que he investigado sobre el tema. Hoy en día puedo decir que una persona que entra en un vicio de alcoholismo y cualquier otro tipo de vicio sobrepone por encima de eso incluso a su esposa y a su familia, a sus hijos. Y yo lo entendí muy tarde y yo dije, claro, con razón,
Él iba y se tomaba la plata de nuestro mercado, de nuestras cosas de la casa por el vicio, porque es algo que los coge a ellos. Primero, toda adicción, yo me lo mostraba a mí en un sueño, que toda adicción son espíritus inmundos que vienen eh, y se apoderan de las mentes de las personas. Cuando hay algo en el corazón, cuando leemos, la persona le ha abierto la puerta al enemigo para eso. Entonces, y segundo, porque ellos les gusta, porque ellos cada día el cerebro les pide más y más y más. Y si ellos no toman un alto y buscan ayuda profesional y de Dios, ellos se quedan ahí. Por eso repito, ya lo dije en los videos anteriores, vemos muchos habitantes de calle que no están allá por el consumo de drogas de las hierbas, sino del alcoholismo, indigentes y todo eso, porque ellos empezaron por ahí, por el alcohol, y luego el cerebro les va pidiendo más y tienen que buscar y recurrir a buscar otro tipo de drogas psicoactivas para poder que el cerebro se satisfaga de sentirse en ellos bien. Entonces, continuando con mi testimonio, él se convirtió en mi enemigo número uno. Y yo al ver tanta cosa y ver después de 5 años que ni mis oraciones, ni mis consejos, ni la palabra de Dios, ni nada, ni los ayunos hacían entrar en razón a este hombre. Y no es que Dios no tenga el poder, claro que sí. Y no es que la oración, el ayuno y la oración no tenga poder, claro que sí. Pero repito, cuando una persona decide que no quiere, se vio en el tiempo de Jesús. Él les preguntaba, repito, a muchos, ¿usted qué quiere? ¿Quiere que sea sano? Y Jesús esperaba que la persona le dijera, sí, quiero. Entonces, si la persona dice no quiero, uno ya no puede hacer nada. Tanto así que me tocó irme a entidades del gobierno y poner las respectivas denuncias de todo el maltrato, desde verbal hasta todo tipo de maltrato que puede haber y existir, que este hombre hizo conmigo y con mis hijos. Entablar las respectivas denuncias, me mandaron protección policial. Ya no era que los vecinos lo pedían y llegaban, sino que la misma entidad del gobierno me la dieron. Tuvieron que mandarme en protección policial para guardar mi vida y la de mis hijos. Él no se podía acercar a nosotros en el último tiempo. Entonces, en esas citas, porque empezaron a mandarnos citas programadas y a citarlo sobre todo a él, porque ya habían escuchado mi versión de los hechos, ahora tenían que escucharlo a él. En las 2 únicas veces que él fue, la última vez fue la primera a presentar la cita y la segunda que nos atendieron fue lo que marcó un antes y un después de todo. Porque allá en esa cita con esa abogada, con esa doctora, no abogada sino doctora de esta entidad del gobierno, y en presencia de psicología y psiquiatría, este hombre me trató y me por debajo con lo peor que se puede haber, mejor dicho. Tanto así que este hombre se atrevió a decir que yo era una mujer que trabajaba. Yo en ese tiempo estudiaba en la universidad y me iba los sábados a estudiar. Pero la mente de él se dañó tanto, permitió que el enemigo lo dañara tanto, que él ese día frente a estas doctoras dijo que él tenía pruebas de que yo era una prostituta, que yo trabajaba en un centro de prostitución, que yo era una prostituta y que yo cobraba tanto por cada tanto hombre que yo me acostaba con él. Y eso para mí, él haber dicho eso delante de estas doctoras en esa entidad, yo me sentí morir, porque él me acusó de eso y de otras cosas más. Yo me sentí morir de decepción, de ver de que el hombre que yo había amado tanto, el papá de mis hijos, me hubiera dicho eso. Yo me llené de decepción terrible, terrible. Yo me quería morir. Y también de la pena frente a esas doctoras, porque yo iba a poner una denuncia ya de este hombre, de la violencia, de todo tipo de violencia que él hacía conmigo y con mis hijos, y él a decir semejante mentira. O sea, la doctora lo único que hizo, esas doctoras de esa entidad del gobierno, al ver mejor dicho, al ver la forma que él tan feo me por debajo allá y dañó mi honra y mi integridad y me trató tan mal delante de ellas, que tuvieron que parar ese proceso y mandarlo a sacar a él.
la doctora misma lo mandó a sacar, le dijo, se me sale acá. La respeta a ella y nos respeta a nosotros, a nosotras. Y lo mandó a sacar. Y él no se quería ir. Y lo mandó a sacar, llamó al celador que lo sacaran. Y antes de que llegara el celador, él se salió. Pero él no se fue, me esperó en las escaleras de esa oficina. Y yo me quedé ahí con esa doctora, y yo la vergüenza y la decepción, yo no hacía sino era llorar. Las doctoras me decían que me calmara, me dieron agua, esperé ahí un momento, pero mi dolor estaba por dentro. Repito, de ver que el hombre que una vez había amado tanto, que era mi todo, el papá de mis hijos, se había derrumbado en una cosa que era, se había convertido en mi peor enemigo. Y estas mismas versiones que él dijo allá, se las empezó a decir a familia de él. A mi familia no, porque ellos saben quién soy yo, ellos sabían. Y empezó a decirse a los amigos de él del trabajo y a muchas personas más, muy lejanas a nosotros que no sabían la verdad. Y estas personas, él por debajo mi nombre, mi honra y mi integridad como mujer, como mamá de los hijos de él y como todo. Y toda esa gente se levantó contra mí. Él fue el causante de que yo tuviera en ese tiempo y aún todavía enemigos. Bueno, ya no tanto, pero en ese tiempo él fue uno de los causantes de que a mí se me levantaran toda clase de enemigos y de gente que me hiciera daño. Y por eso cuando él murió, pues esto aprovecharon más para que más gente me hiciera daño. Y por eso fue que me dejaron a lo último, que me robaron, me quitaron y me hicieron toda clase de mal, porque fue causado por él mismo, porque él antes de morir deshonró mi nombre, mi honra y mi integridad como mujer y como mamá de los hijos de él. Entonces ese día saliendo de la oficina de ahí, yo bajé por las escaleras y él me estaba esperando a mitad de camino. Y cuando yo iba por mitad de camino, yo podía mirar en los ojos de él. Yo no quería hablar. El dolor y la rabia que yo tenía ahí era tan dura que yo no quería hablar. Y él lo único que me dijo es, venga que yo quiero hablar con usted. Y yo con ojos de odio que le cogí en ese momento, y de rencor y de dolor y de todo, dije, yo no tengo nada que hablar con usted, pero yo pude ver en sus ojos también el odio de él hacia mí y que él me quería hacer daño ahí, que me quería matar o algo. Pero en esos momentos, yo antes de bajar le había dicho a la doctora, yo tengo miedo de que él en las escaleras de pronto me haga algo, pero ella había mandado el celador a que me cuidara. Al ver él que el celador venía y que me encontró para ayudarme a bajar, él se abstuvo de hacerme toda clase de mal. Yo recuerdo que ese día salí de esa oficina y cogí mi moto y yo no hacía sino era llorar de mucho dolor y de mucha decepción. Dicen que el amor mata, pero dicen que el amor edifica, pero que la decepción mata. Yo me quería morir de la decepción de lo que este hombre me había hecho. Y yo cogí mi moto y cogí mi camino. Al coger mi camino, mis únicas palabras que yo pronunciaba eran, Dios, me quiero morir, Dios, me quiero morir, Dios, me quiero morir. Yo cogía esa moto, yo no era yo hoy en día digo gracias a Dios porque guardó mi vida. Y yo me quería morir y yo decía, me quiero morir, Dios, yo no aguanto más esto. Ya van más de 5 años de dolor, de llanto, de sufrimiento, yo no quiero más, me quiero morir, me quiero morir. Y mi corazón era lleno de odio y de rencor contra este hombre. Yo decía, Dios, yo odio a este hombre, lo odio, me quiero morir. Esas eran mis únicas palabras, lo odio con todo mi corazón y me quiero morir. Incluso antes de llegar a la casa yo tenía que pasar por una ruta donde era como unas montañas y habían como un hueco así abajo, como un voladero. Yo me acuerdo que yo paré en la moto ahí y yo me iba a matar, yo me iba a tirar por ahí. Yo decía, yo no quiero más vivir, yo no quiero más, ya muchos años de dolor, de sufrimiento y yo estoy sola. Mi familia sabía la verdad, pero ellos no intervenían. No sé por qué, tal vez porque les daba pena, miedo de él o de pronto por dejar de compartir con él también las borracheras, no sé. Pero yo estaba sola. Yo no tenía familia que me ayudara, no tenía, o sea, que lo enfrentara a él.
Eso era lo que yo quería. Yo quería que alguien de la familia mía o de la familia de él o alguien lo enfrentara a él, pero nadie lo hizo. Yo estaba desprotegida con mis hijos. Solamente repito, a mí me ayudó más la gente de afuera, la policía y esa iglesia, ese pastor, esos pastores que no eran de la congregación en donde yo ese tiempo asistía, que eran los únicos que me ayudaban con oración, me daban un abrazo y hablaban con él para ver si él volvía en sí, pero no. Cuando yo me quería matar allá, lloré tanto, tanto, tanto. Yo nunca había llorado tanto como ese día. Volví, cogí mi moto y me fui para la casa y llegué allá. Y al llegar allá, eh, estaban mis hijos. Y yo llegué, mi hijo no, estaban mis dos hijas. Mi hijo se había ido con él, creo, o estaba estudiando, no me acuerdo. Yo llegué allá y mis hijas me recibieron, yo me acuerdo que era tipo 12:30 del día. Mis hijas hicieron el almuerzo y me dijeron, mamá, ¿qué pasó? Y yo nomás llegué, yo inmediatamente entré a mi cuarto y me puse a llorar. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Mis hijas me trajeron agua. Y lo único que yo les dije fue, odio a su papá. Y les conté por encima por qué. Y entonces ellas me dijeron, mamá, ¿quiere almuerzo? Y le dije, yo no quiero almuerzo, yo no quiero nada, me quiero morir. Pobrecitas mis hijos, todo lo que sufrieron, de todo tipo de violencia y maltrato y de todo lo que ustedes, gente, se pueden imaginar, mis hijos lo sufrieron. Todo tipo de violencia, física, verbal, económica, también el nombre de ellos por debajeado, insultos, ellos tenían que aguantar de madrugadas cuantas veces este hombre quería venir a rompernos los vidrios. Obvio, a la semana siguiente él ya nos estaba mandando a poner esos vídeos, pero eso era cada 15 días, cada 8 días que él volvía y llegaba y nos los rompía o nos rompía las cosas del hogar. Pero eso es cosas que esas cosas que él hacía, muchas personas que nos hicieron daño a nosotros, incluso la familia, familiares y mucha gente más, no lo supieron porque él nunca contaba esa versión. Él nunca decía, yo llego borracho allá a la casa, es que yo me tomo la plata, es que yo soy violento, es que eso y aquello. No. Aparentaba un hombre, él tenía doble cara. En nosotros, dentro del hogar, era una porquería, era de todo lo peor. Pero por fuera, no de los vecinos, porque los vecinos ya le tenían a él cosa, la gente le tenía a él cosa. Incluso me decían a mí, ellos mismos me aconsejaban, ¿por qué no denuncia a este hombre? Porque yo no sé qué, ellos mismos llamaban a la policía. Sino otro tipo de personas, familiares, lejanos, y bueno, que él los influenció para mal. Y yo llegué allá y... ¿Y qué? Y me dormí. Me acuerdo que mis hijas me dieron agua y me preguntaban si yo quería almorzar. Y yo le dije que no. Me dieron agua, tomé y me acosté en la cama. Y Dios, o sea, yo en esa cama, yo solamente pronunciaba, odio a este hombre, odio a este hombre, odio a este hombre. Me acordaba de todo lo que él me había hecho durante esos 5 años, más de 5 años, y que lo que había pasado ahí con esas doctoras en ese centro eh, era lo que había derramado el agua al vaso, como se dice. Y lo odié muchísimo y me quedé dormida pronunciando las palabras odio a este hombre, odio a este hombre. Y espéreme para continuar con el testimonio.